Hola mis amados hermanos, hombres de fe. Un saludo, un abrazo. Cumpliendo con lo prometido a Abdiel, nuestro hermano director del grupo, yo voy a compartir con ustedes en esta noche en dos porciones de videos, para que no esté tan pesado, ah, acerca de la resurrección. Solamente que yo le voy a dar un enfoque diferente a lo que tal vez Abdiel esperaba. Yo voy a hablar acerca de nuestra relación con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hacia ella, hacia esa dimensión va la enseñanza en esta noche. Lo primero, vamos a tener tres pasajes, perdón, que serán pasajes básicos para fundamentar la enseñanza. El primer pasaje está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículo 3 al 7. Dice así la palabra del Señor. Yo les solicito, haga un alto, ore, pídele al Señor sabiduría, entendimiento y también un espíritu abierto a la palabra del Señor, para que esta palabra prospere en su vida. Tal vez algunas cosas usted conoce, otras tal vez no, pero sea lo uno o sea lo otro, en todo debemos nosotros obedecer lo que está establecido en la palabra de Dios. Yo estaré utilizando el método de sumar la palabra de Dios, diversos pasajes que hablan acerca de la resurrección, para extraer de esta suma lo único que podemos extraer: la verdad revelada de Dios. Y que esta verdad prospere en nuestras vidas para darnos todo el fruto por el cual Dios la envía. Recordando que Dios ha establecido de que Él enviará su palabra para que recorra la tierra, sea prosperada para todo para lo cual Él la envía, y regrese al Señor con fruto, productiva, que no regrese a Él vacía. Entonces, esto ya nos habla de que Dios tiene un propósito cuando Él envía su palabra a la tierra, a nosotros, para que ella prospere y regrese a Dios llevando fruto, frutos de vida eterna, frutos de libertad, frutos de fortaleza, de fe, de esperanza y de amor. Pues bien, vamos a la lectura de Juan, el capítulo 20, versículo 3 al 7. Dice así: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Bien, ¿por qué traigo esta lectura? Después que María va al sepulcro pensando encontrar a Jesús muerto, porque él había muerto el viernes en la tarde, había pasado pues el sábado, que era día de reposo, que no se podía hacer nada. O sea que como él murió en la tarde, ya entradita la noche, a las 6 de la tarde, no pudieron preparar el cuerpo de Jesús para su sepultura, como era costumbre de los judíos. Así que ellos tuvieron que esperar hasta el domingo en la madrugada
para ir a preparar el cuerpo del Señor en su sepultura. Ellas esperaban encontrar el cuerpo muerto del Señor. Ellas fueron preparadas con las especies y todo lo que era necesario para lo que era preparar el cuerpo para el entierro, o sea, la sepultura, como se hacía con todos los muertos. Pero se encuentran con una sorpresa. La tumba está abierta y está vacía. Ellas corren a comunicárselo a los discípulos. Entonces Pedro y Juan corren al sepulcro para ver si era verdad que lo que las mujeres estaban diciendo. Y este es el relato que hemos compartido en esta ocasión. Ahora bien, aquí vale la pena hacer algunas connotaciones. Primero, definitivamente, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, es totalmente diferente al resto de los hombres. La tumba abierta ya nos da una enseñanza. Y es, primero, que Jesús venció a la muerte. Segundo, que la puerta a la resurrección está abierta para aquellos que creemos. Y tercero, la vida de resurrección es una vida de orden. El orden establecido por Dios, una forma diferente de vida. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús, después que Él resucita, Él no sale, o sea, el cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo tenía la facultad de traspasar paredes y puertas. O sea, no era necesario que la piedra que sellaba la tumba fuese removida. Él podía pasar por medio de la piedra. Pero la piedra fue removida para recibir el testimonio de la resurrección. Los primeros que llegaron, en el caso María y las mujeres que la acompañaron, y ahora Pedro y Juan, que llegan y ven realmente que la tumba está vacía. O sea, esto nos habla que la muerte no puede retener al Señor Jesucristo. Él venció a la muerte con su resurrección. Y la puerta, al estar abierta, justamente para que se dé testimonio de esta resurrección, para que los hombres pudieran entrar y ver que realmente Él no estaba entre los muertos, porque ahora Él vivía una vida indestructible, una vida, su cuerpo, una vida inmortal, recordando de que Él es Dios, pero Dios encarnado. Entonces su cuerpo de hombre experimentó la muerte 3 días antes, el viernes, pero ahora hoy domingo, que es el relato, definitivamente Él no está entre los muertos. Él ahora vive. Ahora bien, yo quisiera dar en el caso soltar una expresión. Porque muchos cristianos en el mundo, una inmensa cantidad de cristianos en el mundo, celebran el día de la resurrección. Cuando llega Semana Santa, celebran el día de la resurrección, el domingo de resurrección. Oiga, mire, todo el mundo se recoge, todo el mundo piensa en la resurrección del Señor Jesucristo, se pasan películas, se hacen dramas acerca de la resurrección, y esa es una celebración pues de la resurrección del Señor. Y todos los domingos nos reunimos para celebrar lo que es la vida de Cristo. Ahora bien, lo que yo quiero expresar es que para nosotros los cristianos no debe ser solamente una celebración, o debe ser más que una celebración, sería lo más correcto. Para nosotros los creyentes en Cristo debe ser más que una celebración la resurrección de Cristo. Debe ser vivir la resurrección de Cristo, compartir la resurrección de Jesucristo en nuestras vidas. Hay una diferencia, porque los que celebran el día de la resurrección, el domingo de la resurrección en Semana Santa, muchos la celebran ese día y pasado ese día vuelven a lo suyo, sus mismas vidas, sus mismos pecados, sus mismas inclinaciones. O sea, no cambia.
Pero ese día están muy recogidos, muy religiosos, celebrando la celebración. En todo el mundo vemos esto. Pero pocos vivimos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo día tras día. O sea, la celebración de Cristo en nosotros debe ser vivida día tras día. No celebrada, sino vivida. Y en esa vivencia de la resurrección, entonces sí, agradar al Señor con alabanzas, acciones de gracias, por la nueva vida que nos ha dado en Cristo Jesús. Pues bien, pasamos al siguiente pasaje. Este está en Juan capítulo 20, versículo 19 al 20. Y habla acerca de la aparición del Señor Jesús a sus discípulos. Dice así: cuando llegó la noche de aquel día, aquel mismo día, sea domingo, el primero de la semana, que es domingo, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, Jesús resucitado. Vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Recuerde que ya ellos habían recibido la noticia de las mujeres y después de Pedro y de Juan de que él había resucitado, de que no estaba en la tumba, que la tumba estaba vacía. Así que él ahora viene y se aparece a los discípulos ahí en el aposento alto donde ellos estaban encerrados por miedo a los judíos. Y les muestra las manos y les muestra el costado. El Señor siempre tuvo, en cuanto estuvo resucitado, apareciendo durante 40 días a diversos discípulos y en diversas situaciones, Él tuvo siempre el cuidado de mostrarse para confirmar en el corazón de ellos de que realmente era Él el que había resucitado. Tanto así que les pidió que lo palparan. Les mostró las manos y el costado. En este caso, incluso comió con ellos. Y de esta forma les estaba confirmando de que Él había resucitado. Pero aquí yo quiero enfatizarle algo y llamarle la atención acerca de algo. Ellos veían al Jesús que habían conocido, solamente que ahora pues había resucitado, pero era el mismo Jesús. Su misma fisionomía, todo, idéntico. Podían estar con Él cerca y palparlo, verlo y hablar con Él. Era el mismo Jesús, solamente que había experimentado la muerte y ahora estaba vivo. Pero eso solamente sucedió durante esos 40 días, que Él estuvo apareciéndole a varios discípulos en diversas ocasiones. Incluso en una ocasión se le apareció a 500 hermanos simultáneamente. Parece que ellos estaban reunidos hablando de la resurrección del Señor que había resucitado y algunos que lo habían visto, dando testimonio. Yo lo vi, claro que lo vi. El otro, yo hablé con Él, incluso comimos con Él, como los 2 discípulos que iban de Jerusalén hacia Emaús. Ellos estaban dando testimonio de lo que había sucedido con ellos, de que un hombre desconocido se les había puesto al lado, caminado con ellos, había conversado con ellos, y lo reconocen que es Jesús cuando Él parte el pan. Él dice: oh, ahí lo reconocen, este es Jesús al que nosotros conocemos. Ahora bien, pasado esos 40 días, que el Señor es levantado a los cielos, y ellos lo ven subiendo a los cielos en la misma forma humana, sin ningún cambio, sin ninguna transformación, pues este mismo Jesús que ellos ven subir es el que envía a los 10 días el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Pero hay una transformación ahora. No es el mismo que se les apareció estando resucitado. Y es lo que vamos a ver en Apocalipsis, el capítulo 1. Vamos a Apocalipsis. Busque usted en Apocalipsis el capítulo 1 y usted va a notar algo ahí.
Esto está en el versículo 12. Dice, Juan estaba en el Espíritu ese día y él tiene una visión del Jesús resucitado. Entonces, él se oye una voz detrás de él, a sus espaldas, y él se voltea para ver quién está hablando con él. Y esto es lo que sucede. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Lo primero que él ve es los 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Aquí hagamos un alto. Juan está viendo esta visión alrededor del año 100 de nuestra era. Aproximadamente unos 65 años, después de la muerte, resurrección y ascensión del Señor. Juan había visto al Señor resucitado. Él había estado ahí en el aposento alto cuando el Señor llegó y le mostró las heridas, los huecos en las manos y la herida en su costado. Él también estuvo con Jesús en el mar de Galilea, junto con Pedro y otros discípulos, que el Señor comió con ellos. El mismo Señor les preparó pescado. Debía estar deliciosísimo ese pescado. Y el Señor comió ese pescado y ellos comieron con él. Él había visto a Jesús resucitado en su forma humana, pero no glorificado, que es lo que él va a ver ahora. Y yo les llamo esta diferencia porque es sumamente importante por lo que les voy a decir después. Dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. O sea, él no lo reconoció. No es el mismo Jesús que lo había visto resucitado. Vio a uno semejante al Hijo del Hombre. O sea, a Jesús resucitado, pero ahora lo veía semejante a él. Y dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Eso se llama majestad. Era una ropa que le llegaba hasta los pies, blanca. Y ceñido en su pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Ya no, el cabello de Jesús resucitado en vida y después resucitado, era un cabello, entendemos, negro, porque es el color de los judíos, la raza judía, un cabello negro. Pero él lo ve ahora con una cabellera blanca. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, tanto la cabeza como los cabellos eran blancos, como nieve, de una blancura pero tremenda. Sus ojos como llamas de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Mire la diferencia de este Cristo glorificado al Cristo resucitado que él había visto 65 años atrás aproximadamente. Cristo ahora estaba en su gloria. Y ahí él muestra realmente cómo está. Desde que él subió a los cielos y venció, y Dios lo sentó a su diestra, dándole la gloria que él tenía antes de encarnar. Y dice,
tenía en su diestra 10 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gloria al Señor. Es un Cristo totalmente diferente. Tan diferente, tan grande era esta visión que tuvo Juan del Cristo glorificado, que él cayó postrado como muerto, se le fueron las fuerzas, quedó totalmente debilitado. Es tanta la grandeza de esta visión que él casi se muere, como muerto quedó. El Señor tuvo que imponer sus manos sobre él para darle fuerzas, porque una de las cosas que había sobrecogido el corazón de Juan fue el temor. Estoy delante del Dios Altísimo. Y su corazón, mira, y era un hombre santo, santo, santo. Juan era un apóstol, un hombre santo, que andaba en la palabra de Dios, enseñaba la palabra, predicaba la palabra, y había estado en comunión con el Señor, y se mantenía en comunión con Cristo a través de la oración. Y dice al inicio que él estaba en el Espíritu. O sea, él estaba en una condición de relación estrecha con Dios a través de la adoración, alabanza y la oración. Es un estado espiritual en la cual todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, estaba bajo lo que es la tutela de su espíritu, que estaba vivificado, o está vivificado, porque después que Cristo vivifica nuestro espíritu, ahí nosotros permanecemos vivos permanentemente hasta toda la eternidad. Así es que Juan, al ver al Señor en su gloria, él no puede resistirlo, a pesar de que habían caminado juntos, a pesar de que habían pernoctado en el mismo lugar, incluso en cómo es en tierra abierta, ¿no? Al aire libre. Cuando ellos caminaban y tenían que reposar, la noche los agarraba y ellos reposaban, pues, como el caso cuando Jesús oraba en Getsemaní, ya tarde de noche, en la noche, los discípulos se cansaron y el Señor les decía: vengan y oren conmigo, pero ellos no pudieron, el cansancio los rindió. O sea que ellos estaban en una continua comunión con el Señor Jesús cuando estaba vivo. O sea, vivo en su carne, antes de morir. Y lo conocieron como un hombre. Cuando Él resucita, también lo ven como un hombre. Pero aquí hay una diferencia enorme. Ahora es el Cristo glorificado, el Dios en toda su plenitud, el Hijo de Dios en toda su plenitud. Claro, todavía revestido de cuerpo humano, pero ahora el cuerpo humano no puede retener la gloria que en él sale. Por eso es que dice: su rostro era como el sol en su resplandor, en toda su fuerza. O sea, era un brillo inmenso. Si usted, mire, usted no puede, trate de levantar su mirada al sol a las 12 del día. Usted no puede, y no lo haga, porque se le queman como es la anilla de los ojos. Pero haga así, porque es rápido. No se puede. Es tanto el brillo que hay en el sol que usted no puede mirarlo por mucho tiempo. Fracciones de segundo, milésimas de segundo, tal vez usted puede pasar la vista sin que le queme la vista, se la achicharre. Pues en esta visión que él tiene de Jesús, el rostro de Jesús resplandecía como el sol en toda su fuerza. ¿Sí? Podemos ni siquiera imaginar esta visión.
Y esto es importante por lo siguiente. En lo personal, yo tengo muchas dudas cuando alguien dice, el Señor se me apareció y habló conmigo. Hay gente, en sueño puede ser, pudiera ser que en sueño. También le pongo un poco de duda, porque soñar con Cristo, porque Cristo ya no es como era antes, débil, era el cordero que fue inmolado, o sea, él resucitado, él estaba como el cordero inmolado, porque todavía no había sido glorificado. Y Cristo no vuelve atrás, él ahora mantiene toda su majestad. Así que incluso soñar con Jesús con una forma humana, que podemos verlo, yo le pongo un poquito de reticencia a aceptar que realmente se soñó con Jesús. Hoy en día hay cualquier cantidad de personas que dicen que vieron a Jesús, soñaron con Jesús y por eso se convirtieron al Evangelio. Yo pongo en duda mucho esto, porque el Evangelio es suficiente para producir conversión en cualquier persona. La palabra de Dios predicada, enseñada o leída. Entonces, tú cuando vas con un corazón dispuesto y te pones a leer las Escrituras, pidiéndole a Dios que se te revele leyendo las Escrituras, Él se te va a revelar. Se te revela y tienes el entendimiento y las Escrituras van a dar testimonio del Señor Jesucristo, pero jamás lo vas a ver. Otro que vio al Señor Jesucristo en su gloria fue Saulo de Tarso. Con Saulo de Tarso ocurrió unos 35 años antes de que Juan viese esta visión. Y Saulo de Tarso tuvo una visión parecida a la que tuvo Juan. Él vio al Señor en su gloria, porque incluso fue una luz muy brillante que lo rodeó y lo tumbó del caballo. Él iba a caballo, iba persiguiendo a cristianos y la luz, el Señor se le aparece el Señor y lo que el resto ve es una luz maravillosa. Y allá va Saulo de Tarso para el suelo y quedó hasta ciego por el resplandor de lo que él vio. Así es que hay que tener mucho cuidado con esos testimonios de que, no, que mira, es mejor llevarlos al Evangelio. Porque el Cristo de la gloria tiene esta apariencia. El Cristo resucitado y glorificado, que no va a cambiar ya su forma como es de verse, es como lo vio Juan. Y ninguno de los dos, ni Saulo ni Juan, pudieron estar de pie delante de él. Por eso es que Juan relata que él cayó como muerto, postrado en el suelo. Parecido a lo que le pasó a Juan. Este es el Cristo que nosotros debemos conocer. Por eso es necesario trascender la muerte, trascender la idea que tengamos nosotros del Jesús resucitado que hayamos nosotros, construido en nuestra mente, y por el Espíritu nuestro, con ayuda del Espíritu Santo, tal vez nos vamos a ver, posiblemente algunos tendrán esa bendición de tener alguna visión del Señor, la verá en esta forma. Pero no creo que la vea como el Jesús resucitado de los primeros 40 días de aquel primer domingo de resurrección. Entonces nosotros no necesitamos ver al Señor. Por la fe sabemos que está en los cielos. Por la fe sabemos que está a la diestra del Padre. Por la fe sabemos que está glorificado. Ahora nos corresponde es vivir conforme a esta fe. Porque este Cristo de la gloria nos ha dado a nosotros vida, su vida, para que llegado el momento de nuestra resurrección o nuestro encuentro con Él, también nosotros recibamos gloria conforme las obras que hayamos hecho. Yo alabo y glorifico el nombre del Señor por esto. Pues bien, vamos a seguir. Ahora sí, vamos a entrar pues en la consideración de algunos pasajes. Primero,
El Dios nuestro es un Dios de vivos. Vivos, no es un Dios de muertos. Veamos en Marcos, el mismo Jesús le dijo a los judíos lo siguiente. En Marcos capítulo 12. Disculpe la demora que tenga yo en buscar los pasajes, pero es que no estoy en un escritorio, no estoy en una mesa, estoy en una área cómoda de mi casa y tengo la Biblia en mis piernas y también los apuntes para darle seguimiento pues a lo que es la enseñanza. Marcos capítulo 12, versículos 26 y 27. Aquí habla una palabra que Jesús le dice a los judíos. El 24, para darle más sentido. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Esto está, vamos a leerlo mejor desde el 18 porque así tenemos todo el contexto de lo que el Señor le está respondiendo. Yo creo que es preferible leer todo el contexto. Dice, entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Estos eran judíos que creían en Moisés, creían en la palabra, leían la palabra de Dios, estudiaban la ley, pero ellos no creían en la resurrección. Entonces, le preguntan al Señor diciendo, maestro, lo reconocen como maestro. Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió. Y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así hasta los 7. Estos saduceos eran terribles. Ellos están poniendo a esta mujer judía como la viuda negra, que marido que se casa con ella se muere. Mató a 7 hermanos porque se casaron con ella, una viuda negra. Así sucedió con los 7, dice. Y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, es la pregunta que ellos le hacen. Pues, ¿cómo resucita? Cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Eran terribles los saduceos. Ellos no creían en la resurrección y querían, como decir, agarrar al Señor Jesús en una trampa. Le pusieron una zancadilla. Vamos a ver, tú que crees en la resurrección, tú que enseñas acerca de la resurrección, vamos a ver cómo resuelves este enigma. Una mujer se casa con 7 hombres, todos ellos hermanos, todos se mueren, y el día de la resurrección, ¿a quién le pertenece esta mujer? Terrible. Entonces respondió Jesús y les dijo, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Lo primero que el Señor les dice es, ustedes están totalmente errados y equivocados, porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Las escrituras nos hablan de Dios y nos hablan de su poder. Las escrituras nos hablan de Cristo Jesús, porque todas ellas dan testimonio acerca del Hijo de Dios. Y lo primero que el Señor le dice a estos saduceos, ustedes yerran a leer las escrituras, no las entienden y desconocen el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Está diciendo, ese asunto de casamiento, la unión sexual y la relación sexual entre un hombre y mujer, esto es para esta vida.
En la vida venidera no habrá tal cosa. Los resucitados seremos como los ángeles del cielo. Pero respecto, el Señor todavía le sigue hablando, a que los muertos resucitan, aquí viene la enseñanza de Jesús a estos saduceos que no creían en la resurrección. La resurrección es la base de nuestra fe. Si nosotros no estamos realmente convencidos en lo profundo de nuestro ser, por la guía del Espíritu Santo, por enseñanza del Espíritu Santo, debemos ponernos delante de Dios realmente para ser enseñados por Él. Porque es importante lo que es esta doctrina de la resurrección en nuestras vidas. Entonces le dice el Señor, porque cuando resuciten, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no han leído ustedes en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que ustedes mucho yerran. Bendito Dios. El Señor los lleva a las escrituras que ellos tanto leían y tanto estudiaban. Y le dice, ¿acaso ustedes no han leído esto? Que Dios, cuando se le aparece a Moisés, le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no dice, yo fui el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Por eso es que Dios, cuando le dice esto a Moisés, Abraham había muerto cientos de años antes de que Dios llamase a Moisés desde la zarza. Igual Jacob e igual Isaac. Cualquier cantidad de años, 800 años antes, Abraham, Isaac, tal vez un poco menos, 700. Estos patriarcas vivían mucho tiempo, pero varios siglos. Ya ellos estaban muertos cuando se aparece Dios a Abraham, a Moisés, le dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Aquí le está diciendo en este pronunciamiento de que Él es Dios de ellos, porque ellos están vivos delante de Él. No resucitados todavía, pero van a resucitar. Por eso es que Él sigue siendo el Dios de ellos, porque ellos vivirán a causa de su fe, porque ellos fueron hombres de fe, hombres que tuvieron una relación muy estrecha con Dios, escuchaban la voz de Dios y eran obedientes a la voz de Dios. Porque para ser obedientes a Dios hay primero que escuchar su voz. Por eso el Señor les dice a esta gente, a estos saduceos que no creían en la resurrección, ustedes tanto que leen y no entienden las escrituras. Ahí está Moisés. Cuando Dios se le aparece, Jehová se le aparece, el Señor se le aparece, le dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos están vivos en su espíritu y en su alma, delante de mí, delante de la presencia del Señor. Pero llegado el momento de la resurrección, ellos vivirán nuevamente en sus cuerpos, porque en su alma y en su espíritu están vivos delante del Señor. Pero sus cuerpos resucitarán. Por eso es que Dios le dice, yo soy el Dios de ellos, no yo fui el Dios de ellos. Porque para Dios, que Dios tiene su mente, que es una mente eterna, en la cual no hay la limitante del tiempo, ya Dios los veía a ellos resucitados delante de Él, con sus cuerpos físicos, pero cuerpos inmortales y también glorificados, así semejante pues al Señor, no tal vez en todo ese esplendor del Señor Jesucristo,
Porque yo creo que ningún hombre llegará, definitivamente no llegará ningún hombre a tener todo ese esplendor. ¿Por qué? Porque Él es Dios encarnado. Pero sí en la resurrección y en nuestra premiación, en los galardones que recibamos, vamos a recibir es gloria de Dios. Estaremos llenos y reflejaremos la gloria de Dios de diversas tonalidades o intensidades, de acuerdo a lo que hayamos sido fiel con Él en su palabra. Y ahí sí viviremos por toda la eternidad. Al igual que Abraham, al igual que Isaac, Jacob, José también. Y todos aquellos judíos fieles que vivieron agradando al Señor. Y también con todos los cristianos desde los primeros tiempos, pero la primera iglesia en Jerusalén, que era una iglesia judía, y después la iglesia de los gentiles. Todos ellos resucitarán, porque todos los muertos en Cristo resucitarán. En el día establecido por Dios, que está muy cerca, por cierto, más cerca de lo que nosotros podemos creer. Así es que ese día que se acerca debe motivarnos a nosotros definitivamente a estar entregados a Él, para ser partícipes de ese gran día, porque somos llamados por la fe y la esperanza que tenemos, por la cual nos nutrimos de la palabra de Dios, para participar de esta esperanza viva, como lo dice Pedro, porque es una esperanza viva, nuestra resurrección y nuestra transformación, para entonces vivir eternamente con Dios. Vamos a parar por acá para entonces subir este video y enviarles el segundo. Que el Señor me les bendiga grandemente.